10:42 en la República Argentina, en este mismo momento, y llega la oportunidad que tenemos todas las semanas, los días miércoles, de hablar un poco de la realidad que está muy, muy compleja, que viene delicada, para enterarnos un poco dónde estamos parados. Tenemos uno de los mejores periodistas jóvenes de la Argentina. Hoy está Sebastián Davidowski con nosotros, @Viduski. Bienvenido, Seba. ¿Qué hace, Marto? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que bien. Ahí a la expectativa, supongo, con mucha gente en esto que se transformó en una especie de reality de esperar las decisiones, ¿no? De las decisiones gubernamentales, que van a llegar mañana, seguramente. La decisión, me refiero a lo que vaya a pasar en el AMBA, que es esta unión, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires con municipios del conurbano bonaerense. Y que, a ver, mañana va a ser el día donde Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof van a anunciar esta nueva etapa de la cuarentena. Ya lo hemos dicho, esto parece un déjà vu, pero bueno, es la realidad que nos toca, donde van a seguramente anunciar medidas más restrictivas por 15 días. Cuando digo medidas más restrictivas, se habla mucho en estos días de volvemos a fase 1, volvemos a fase 2. Bueno, hay que ver, porque a ver, para que se den una idea, volver a fase 1 significaría, por ejemplo, que solamente salen a la calle los esenciales, que solamente abren los comercios esenciales, es restringir la movilidad al máximo posible, es una movilidad que ronda el 10% de lo que suele ser la movilidad, para que se den una idea, por lo cual parece ser algo difícil, o mejor, no sé si difícil, pero me parece complicado de implementar después de esos casilleros que se avanzaron, de esos casilleros leves que se avanzaron durante estos 90 y pico de días. Y cuando digo esto, decime. No, te quiero preguntar esto porque me parece importante. En su momento, cuando esto empezó a suceder en Europa y en el resto del mundo, Miguel decía, cierren todo ya, y mucha gente, digamos, en general la misma gente que está pidiendo hace un mes que se abra la cuarentena, eran los que decían que el gobierno estaba llegando demasiado tarde con la cuarentena, ¿viste? Sí. Suele pasar que muchos de los que te dicen ahora la cuarentena no va para más, son los que te decían, ¿cómo nos cierra la cuarentena? Estamos llegando tarde, vamos a apilar muertos y demás. Y pareciera ser que, y lo hablamos acá, que el gobierno esperó como el momento propicio para que el clima social permita implementar una cuarentena, porque si lo hacías de golpe era muy abrupto. Y ahora que por ahí retrocedemos, porque la curva está creciendo y demás, no sé si hay una conciencia social como para decir, sí, por favor que cierren todo, porque si no va a ser un desastre y va a colapsar el sistema de salud. Fatiga de preocupación, Rey. Eso, porque estamos como todos, pasaron 100 días, estamos todos como con mucha angustia, digamos, los que bancamos la cuarentena y los que no bancan la cuarentena más todavía, pero todos estamos muy angustiosos y preocupados. Entonces, bueno, es una decisión. Mira, yo creo que ahí lo que planteas, Martín, es lo que se está planteando en estos momentos el gobierno, que es cómo hacer una cuarentena más restrictiva que a la vez no signifique una desautorización de hecho de parte de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Que vos digas, bueno, van a salir solo los esenciales o van a abrir determinados comercios, y que después en la realidad no te encuentres con que los comercios terminan abriendo igual o con que la gente termina saliendo a la calle igual, que es un poco lo que te plantean hoy los intendentes, sobre todo el conurbano, que te dicen, no tenemos herramientas suficientes como para controlar digamos, una cuarentena todavía más restrictiva, ¿no? Y es un poco lo que, digamos, las dudas que está teniendo el gobierno hoy en términos, a ver, uno diría en términos semánticos, en términos de mensaje, ¿no? Cómo dar un mensaje que sea lo suficientemente contundente sobre la situación actual, que es bastante delicada, que a la vez implique medidas de gobierno para paliar esa difícil situación que va a implicar 2 semanas de mayores restricciones, y que a la vez la gente pueda cumplir y pueda entender, pueda embarcarse en esa misión. Yo creo que hoy el desafío, tras más de 100 días, o casi 100 días, está por ahí, ¿no? En cómo volver a convencer, no solamente en volver atrás, sino también en que lo que se está haciendo está ayudando a que no colapse el sistema sanitario, que es de hecho lo que se viene hablando en la provincia de Buenos Aires, a que no haya más muertes, que es lo que viene creciendo levemente con las estadísticas de los últimos días, y a evitar sobre todo la propagación. Me parece que ahí está el desafío del gobierno, ¿no? Cómo volver a convencer. Perdón, Seba, yo tengo una pregunta, me pongo medio del lado del que pone en tela de juicio todo esto. Cuando pasó y cuando empezó,
obviamente no se podía ser tan abrupto. ¿Por qué? Porque había mucha gente que iba a estar hasta las pelotas económicamente. Esa gente hoy está 10 veces más hasta las pelotas económicamente si hubiesen puesto 15 días de guardarse de verdad. Cuando dijeron que había que guardarse de verdad, hubo 3 días de preocupación que la calle era exterminio y después la calle fue normal. ¿Cómo van a controlar para que ahora realmente no salga? Porque si la gente no sale, igual van a seguir saliendo los mismos que ahora tienen que salir. Porque nosotros que no tenemos que salir porque somos privilegiados y podemos laburar de nuestra casa, no estamos saliendo. Pero toda la gente está saliendo igual, la que tiene que salir. Va a seguir saliendo aunque la cuarentena la vuelvan a hacer estricta. Entonces, si lo hubiesen hecho, lo que yo digo siempre, si lo hubiesen hecho de raíz, de verdad, tipo... De verdad, como en Europa, que no volaba una mosca. Tengo amigos que viven en Barcelona, no había nadie en la calle. Había 3 motos que llevaban comida. Ahí se hubiese solucionado todo. Lo que digo es, otra vez van a volver a la misma y con algunos permisos. Y después se va a seguir picando porque va a haber permiso y después van a volver para atrás de nuevo con menos permiso. ¿Y por qué no lo hacen de raíz, boludo? Si es preferible eso para estirar el pijazo. Si ya se fundieron 200.000 lugares por culpa del virus, no del gobierno. Eso está clarísimo. Pero, boludo, y lo siguen estirando. ¿Por qué no lo cortan de raíz de una vez, boludo? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué yo lo sé y ellos no? A ver, es una situación súper delicada. Vos lo que planteás económicamente, Miguel, es totalmente cierto. Digo, 2/3 de la encuesta de la UCA de los que encuestaron en la provincia de Buenos Aires perdieron ingresos. Tenés más o menos entre 5 y 6 millones de personas que no son esenciales, no pueden hacer teletrabajo y no pueden trabajar. O sea, para que te des una idea de lo complicado de esta situación económica. Hablás con los comercios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este año estimamos que 1 de cada 5 van a cerrar. 1 de cada 5. Ni hablar de restaurantes que cerraron en las últimas semanas porque el delivery es apenas el 10% de la facturación en términos generales cuando tienen un salón y la gente puede ir a comer. Y hoy representa el 100% de la facturación, pero no llega a compensar lo que facturaban antes. Entonces tenés restaurantes, no sé, restaurantes de 30 años que cerraron. Entonces, la pregunta que vos tenés, Miguel, es la pregunta que creo que anda circulando, ¿no? Es cómo el gran desafío del gobierno hoy es cómo, además de imponer medidas de restricción que logren bajar un poco la curva de contagios y la saturación, que en algunos lados llega a casi el 75% en la provincia de Buenos Aires, es cómo lograr convencer. Y convencer significa tomar medidas que puedan ayudar a paliar esa situación que hoy económicamente... Pero ¿cómo convence el presidente a la mitad de la población que piensa que él está mal lo que está haciendo? No lo convence. Van a salir a bailar tan biónica igual. O sea, no lo van a convencer, se lo van a poner de culo porque ya tienen los huevos rotos porque hace 100 días que está pasando esto. Bueno, ahí tenés diferentes situaciones. Tenés gente que hace una defensa de la libertad individual y subestima el alcance del virus, y tenés gente que en su desesperación de verdad no puede, o sea, si no sale no come. Son dos cosas diferentes. Digamos, tenés gente que dice, bueno, basta, y no presenta ningún argumento más que decir, bueno, listo, contagiémonos todos. Viste, como gente que dice, bueno, basta, contagiémonos todos y listo. Y vos decís, mirá, la estadística es que los países que apostaron a eso se contagió el 20% y eso implicó que se muera determinada cantidad de gente. Porque, o sea, para esto es muy fácil porque hay datos concretos de todo. Y tenés gente que no le puedes decir quédate, porque si se queda, no morfa. Ya sé, pero la no le llegó la ayuda o eso, lo que sea. La misma gente, a ver, la misma gente que dice, cada uno tiene su pensamiento. Hay muchos que son unos pelotudos que dicen, salgamos y contagiémonos igual. De última, si no se murieron 20.000 personas, ¿para qué ahora nos ponemos... ¿para qué tantas restricciones si recién se murieron 1.000? O sea, cada uno tiene su pensamiento, entonces si es tan libre todo y tan democrático, que está bien, cada uno puede opinar y decir lo que quiera. Pero esa gente, cuando un chabón por la tele, que es el presidente, que es un chabón más, nos dice quédense en casa y le chupa un huevo la cuarentena, o no cree en el virus, o está en cualquiera de las posibilidades antivirus, anti-cuarentena, no lo va a respetar, boludo. No, pero a ver, Miguel, yo lo que digo es, a ver, vos tenés que tomar esta decisión en términos para evitar la saturación del sistema de salud. Es una situación complicada porque yo lo que decía la otra vez, nosotros tuvimos 2 contratos sociales, que es un poco lo que les planteaba la otra vez, ¿no? Teníamos un primer contrato donde vos le decías, quédate en tu casa que nosotros preparamos el sistema de salud. Que creo que se cumplió, ¿no? Creo que fue bastante exitoso y no veíamos gente en la calle o no veíamos el movimiento que estamos viendo ahora. El segundo contrato, que fue, ustedes quédense en su casa, que nosotros vamos a ir a buscar, a rastrear, a aislar a los contactos. Bueno, hubo incumplimientos claramente de las dos partes, de gente que no se quedó en su casa, hasta algunos que organizaron un baby shower o lo que fuera, hasta que no se cumplió tampoco esas medidas de rastreo, aislamiento, que es un poco lo que los especialistas hoy están pidiendo. Es una situación compleja, es cierto que es una situación compleja,
pero la realidad también te indica algo. La situación de fondo es, no hay una vacuna, no hay una cura para el coronavirus. La situación en este tiempo, ¿no? Vivir como todo esto, pero no está de más también ahí Eso, el ir Diego. a pedir algunas cosas al gobierno para que... ¿Qué pasó? Para que No, se trabó, que Seba. mientras- Parece que te pará, pone el plaque sublingual. Estaba así, Seba. No hay una vacuna, no hay una cura. Conectemos de nuevo con Seba. Pero Ahora pará, conectémoslo. esperémoslo. Pará, ahora lo esperamos. Quedaste congelado haciendo trompita, sos re lindo, man. Re Sos hegemónico. lindo, ¿eh? Mirá lo que es eso. Qué lindo que te informe. Bueno, escuchá, mientras Ahí se- Tincho. Bueno, a ver. Ahí está. Espera. Ahí Volvemos, se me escucha. volvemos. Sí, papi. Sí, perfecto. Y te hago una rápido después, decime. Perfecto. No, mientras no haya una vacuna, Sí. bueno, me parece que ahí sigue siendo lo mejor quedarnos en casa. Digamos, la cuarentena sigue siendo la principal medida sanitaria, el distanciamiento social. Pero por supuesto que a esas medidas, que son las principales medidas sanitarias, el distanciamiento social y el tema de quedarnos en casa, también me parece que ahí deberían acompañar algunas políticas públicas que hoy no están siendo del todo eficientes. Veía una nota de Nora Bar, colega de La Nación, especialista en ciencia recién, que hablaba Sí. también sobre la demora en el diagnóstico de aquellos pacientes, ¿no? que se detecta con COVID. ¿Qué significa una demora? Bueno, una demora significa que si vos tardás 5 días o 7 en darle a alguien el resultado positivo, ya que vayas a hacer el rastreo o el aislamiento de los contactos, ya es tarde, porque esos contactos ya salieron, ya pudieron haber contagiado, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay ciertas cosas que también, más allá de la cuarentena, bueno, no están funcionando del todo eficientemente en este contexto. Está bien eso. Perdón, Sí. lo que yo haría cuando sea presidente, en vez de gastar guita en empapelar toda la ciudad con carteles de quédate en casa, en vez de poner 250 guardias urbanos en el Rosedal los fines de semana y todo eso, va casa por casa, edificio por edificio. ¿Quién no come acá si paramos 20 días? No paguen el gas, no paguen la luz, no paguen nada. ¿Quién no come si nos quedamos en casa 20 días? Pero, Yo, Miguel, listo. ¿Qué pero, piso sos? Miguel. Y lo dejás en tu casa 20 días y le llevas, como hacen, boludo, en Nueva York hicieron eso, estamos hablando de otro respaldo económico y ya lo sé, pero le llevan una caja, no un arroz y una lata de tomate. La gente que si se queda en casa, vos necesitás que se quede, más en un barrio más popular o más necesitado, le llevás la comida de verdad, se queda en su casa, boludo, pero Miguel, si necesita vos- salir para comer, no. Miguel, ¿por qué te pensás que se hacen censos ni siquiera cada 4 años, cada 8 No años? funciona sé, la nada, última- nada funciona. Bueno, ¿para qué te pensás que se hacen censos cada tanto tiempo? Porque es una operatoria muy compleja la de hacer censos. Digo, es cara, es trabajosa, requiere de una preparación. No es tan sencillo. Vos pensás que no tenés la infraestructura para hacer eso, para afrontar eso. Esto te toma por sorpresa. De la misma manera que tomó por sorpresa la ciencia. Que también nosotros exigimos de la ciencia, de la OMS o de lo que sea, una coherencia y una claridad para comunicar ciertas cosas, y la OMS está viendo sobre la marcha, con antecedentes, con cosas parecidas, con otras mutaciones del mismo virus, está diciendo, bueno, no, limpien los objetos, y después dice, no sé si limpian los objetos, no usen tapabocas, solo los infectados, no, bueno, usen todo. Y también la nariz. Bueno, vas viendo, porque la ciencia, si bien es una ciencia exacta, también, o sea, es obvio es una ciencia exacta, pero también está viendo sobre la marcha. Es algo muy imprevisto, y Argentina es un país con muy pocos recursos, y eso nos da pie también un poco para el segundo gran tema, que es la situación económica de la Argentina hoy, y cuáles son los planes y cuáles son las posibilidades. ¿Nos contás un poco, Seba? Bueno, te hago antes breve qué se cortaría a partir de mañana. A ver, quieren restringir la circulación de transporte, esa es una de las medidas. Cortar colectivos entre distritos, que hay una polémica también ahí, porque, claro. para que se den una idea, muchos policías que trabajan en la ciudad, o muchos enfermeros, muchos trabajadores de la salud, vienen de la provincia de Buenos Aires a la ciudad. Entonces, no podés cortar el transporte, que eso ya fue descartado, pero están tratando de limitar el transporte interjurisdiccional. Podrían llegar a cerrar ciertos tipos de comercio, no así los de cercanía, que es un poco lo que vienen barajando. Y después está el tema de la industria, que todavía no está definido. Recuerden que la industria volvió a reabrir con un montón de protocolos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde hay industria, y ahí están diciendo, no nos saques, por favor, que cumplimos un montón de protocolos, estamos dándole el transporte propio a la empresa, así que están pidiendo, por eso digo que no sería una fase 1, porque hay varias contemplaciones que no son parte de la fase 1. Pero yendo a la actividad, a la parte de la economía, bueno, a ver, hoy se empezaron a conocer datos que hablan de, esta semana en realidad, ¿no? De caída de la industria muy fuerte, sobre todo en abril. Caída,
Mira, caída de la actividad económica, sobre todo en el primer trimestre, sin cuarentena. Mira. O sea, tuviste solamente 10 días de cuarentena, que es a partir del 20 de marzo, y ahí tenés datos de, por ejemplo, caída de lo que se produce en la Argentina, que es el Producto Bruto Interno, del 5%, para que se dé una idea. De hecho, hoy cambiaron ya las estimaciones de lo que va a ser la caída de la actividad económica en la Argentina. O sea, para que se dé una idea, es cuánto produce la Argentina, ¿no? Eso es lo que mide el Producto Bruto Interno. Bueno, este año se va a producir 10% menos que el año pasado. O sea, en esos términos. Después tenés el número de desocupación, que empieza a preocupar también en un contexto donde tenés hasta doble indemnización para echar empleados y que no, digamos, hay restricciones incluso para despedir o para suspender. Bueno, la desocupación te subió con respecto a la misma comparación del año pasado, 0,3%, pero si ves también la caída de los empleos registrados, ves que es una caída de 300.000 empleos menos con respecto al trimestre anterior. Así que ahí tenés una situación muy delicada. El gobierno, por ejemplo, nacional, anunció que va a pagar aguinaldos de sueldos de más de 80.000 pesos en cuotas. Lo mismo ya se sumó la Ciudad de Buenos Aires, está por sumarse la provincia de Buenos Aires. Viene un conflicto ahí sindical porque entre los empleados que cobran más de 80.000 pesos están los bancarios que tienen su propio sindicato, que lo lidera Sergio Palazzo de la bancaria, que ya dijo, no, así no van a pagarle a mis empleados públicos, que son empleados de bancos, en cuotas el aguinaldo. Bueno, entonces viene, a ver, yo siempre digo lo mismo, la pandemia te agarra en un contexto donde vos ya tenías una emergencia económica. Esa es la situación real de la Argentina. Cuando yo te digo que van a cerrar 1 de cada 5 locales en la Ciudad de Buenos Aires, que son las estimaciones que hace la Cámara, no te lo digo por esto que está pasando ahora, te lo digo porque ya venían mal y esto es como la estocada final. Cuando cierra la TAM en la Argentina, que fue la noticia de la semana pasada, ¿no? La aerolínea, la filial local de este holding a nivel global, que cierra, bueno, hace 4 años que venían perdiendo millones de dólares, fueron a pedir al Ministerio de Trabajo que pagara el 50% de los salarios, le dijeron que no, ¿fue por eso que cerraron? No, esa es la estocada final, o sea, la pandemia es la estocada final para muchas industrias o para muchos comercios. No hay resto, no hay resto, no hay ningún margen. Se va. Un empresario que tiene una empresa zarpada, un empresario millonario que tiene una empresa terrible y que va a echar a 100 empleados y a indemnizarlo dándole el sueldo más alto por año, que calculemos que laburaron entre 10 y 15 años a todos los empleados. ¿No le conviene, en vez de a él, que está pensando solo en la guita, los empresarios laburan para ganar plata nomás, ¿no les conviene, en vez de pagar 100 indemnizaciones, bancar 6 meses que termine esto manteniendo a los empleados? ¿No es desembolsar más guita a indemnizar que bancarla? A ver, ahí no sé el número fino, pero sí hubo planes del Estado, el plan de ayuda a las empresas que se llama ATP, que pagó, o sea, la ANSES pagó hasta, bueno, depende del salario, ¿no? Pero pagó en algunos casos el 50% del salario, digamos, para que se den una idea que eso es histórico, el Estado pagando el sueldo de privados es algo realmente inédito, debe ser inédito por lo menos en la Argentina, no sé, no recuerdo haberlo visto en la Argentina, y es algo, es una tendencia también que está pasando a nivel mundial porque los gobiernos están tratando de salvar empresas, ¿no? Que son las empresas, las empresas que estaban bien registradas y tenían los papeles al día y demás, recibieron para tipo la paga de los sueldos y demás, más allá de que también les congelaron ganancias. Obviamente, como hay una situación de mucha informalidad en la Argentina, porque si todas las empresas, las pymes, las chiquitas, qué sé yo, se pusieran al día exactamente, estrictamente con todo lo que tuvieran que pagar y qué sé yo, con blanco, la mayoría no podía funcionar. No te digo los últimos 4 años, te digo los últimos 10, no sé. No, es algo histórico en la Argentina, el 40% funciona en la informalidad, entonces es de hecho, el Estado funciona en gran parte en la informalidad. El Estado tiene muchísima contratación en negro. Totalmente. Entonces, estamos hablando de eso. Mientras hablábamos de estas cuestiones económicas y demás, también se hace una discusión vía WhatsApp que tiene que ver cuando Miguel dice cosas como los Estados Unidos, que siempre hay un indicador que es muy importante, que es la cantidad de muertos que tienen los países que hicieron. Estados Unidos tiene 123.000, entonces Lucas le manda un WhatsApp a Miguel, vos decís lo de las viandas, las comidas, pero tiene 123.000 muertos, bueno, pero ya están en la calle, no, pero hay un rebrote. Bueno, es una situación... Es difícil la comparación. No, porque después salió lo del censo, que para mí no respondía a lo que yo dije. Lo que yo digo que no importa censo, vos ya sabés a dónde hay hambre o no, vos ya sabés que en Recoleta se pueden guardar 2 semanas y vos sabés en qué barrio no. Mandá camiones con comida, no una galletita de agua y un arroz,
mandá comida de verdad para que la gente esté contenida y se pueda quedar de veras 15 días para cuidarse, porque esa gente vive con su abuela en su casa también, que son los que estamos cuidando. Entonces, Bueno, pero vos estás hablando del barrio ese que son solamente personas con abuelas. Es un barrio particular de Estados Unidos que se llama Granny Neighborhood. Granma Garden. Granma Garden, que es un barrio de Chicos, la solamente estamos personas tirando con- mucho, Seba. Simplemente decís se picó y listo, y cortamos la columna. Hay que decir se recontra picó, Bueno, rey. Listo, cortamos, chicos, sí. y terminamos por hoy. A Se ver, recontra sepan que picó. mañana, o sea, la conclusión es esa, ¿no? Más en este contexto tan delicado, económico, psicosocial también, de gente queriendo también, bueno, tomarse un respiro, decir salir cuando termina todo esto. Bueno, hay lo que se viene es un inminente anuncio de una vuelta atrás en la cuarentena, o sea, mayores restricciones a la circulación que buscan evitar este colapso que se veía de acá a 6 semanas, sobre todo en las zonas del conurbano bonaerense, con hospitales que ya estaban arriba del 75%, no solamente por casos de COVID, sino por casos no COVID, que tienen que ver también con la mayor movilidad o con casos que suelen suceder. Y eso es lo que va a suceder a partir de mañana, ¿no? Sí, también está el daño colateral de toda la gente que ingresa a un hospital por otras cuestiones y como está todo tomado por el COVID, tiene problemas, gente que no recibe trasplantes. Digo, a mí cada 2 por 3 me llegan mensajes de gente que necesita compartir, que necesitan dadores de sangre porque tienen a alguien con una leucemia o con alguna cosa y no pueden ser atendidos por el tema del COVID. Hay un montón de cuestiones laterales Ayer se me quedó a en la esto. nariz, un palito de torpedo, el de los de madera. Fui a la guardia, me tuvieron 6 horas dándole prioridad al virus de mierda Sí, Estuve y no 6 me horas gustó- con el palito así, boludo. Y no me gustó lo que te hicieron, Miguel, que me parece que hay que denunciar al médico que te hizo eso, que es que cuando te lo sacó no te quiso mostrar el palito y tenía un vale otro. Es verdad, Mati Turienzo, Mati Turienzo, el doctor Mati Turienzo. Después decimos el número de de matrícula. matrícula. Bueno, se repicó, Rey. Bueno, Bueno, Seba, sí, es una situación delicada. Me parece que el gran desafío de estas últimas 24 horas antes de que se haga el anuncio es cómo volver atrás, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío hoy que tiene el gobierno y mañana lo van a anunciar seguramente los 3 jefes principales de este AMBA, que son Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. bueno, Seba, muchísimas gracias por las buenas noticias. Te mandamos un beso grande, que estés bien. Nos vemos. Tanda de derecho, Seba. Sebastián Davidowski, @Viduski, lo pueden encontrar en sus redes y también en la radio todos los días. Gracias, loco.